Frankie Mostro dice que lo odian por ser bonito. Sergio Oliveira dice que es mejor de lo que esperabas. Y en Autocosmos todavía se preguntan si tiene lo necesario para competir contra Volkswagen Jetta. Pero aunque la principal competencia en el segmento de este MG GT se llama Kia Forte, Nissan Sentra, Volkswagen Jetta, Mazda 3, Toyota Corolla y Honda Civic, la realidad es que aunque su costo-beneficio es muy pero muy bueno, no compite, repito, no compite contra todas las versiones ni de Forte, ni de Sentra, ni de Jetta, etcétera, ya que su rango de precios está entre 399,900 hasta 464,900 pesos mexicanos, entre 19,900 y 23,000 dólares norteamericanos. Pero sabiendo esto, ¿cómo se compara con sus contrapartes del mismo rango de precio? Eso es lo que vale la pena averiguar. Dulce, qué gusto tenerte en el programa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Dulce. Cuéntame, ¿por qué has visto tú que la gente se compra este MG GT? Por la pantalla. Tiene una pantalla 10.1 pulgadas, tiene conexión con Android Auto, Apple CarPlay, además de que reproduce videos. Con el carro estacionado. Por seguridad, te desactiva a los 23 kilómetros por hora. Aparte de que tiene cámara 360, te da la visión de 8 ángulos y eso también se me hace muy padre. Esa función a mí me encanta porque es una cámara de reversa con funcionalidad 3D, que es la primera vez que yo veo que puedes cambiar el ángulo de la cámara. Tiene un motor 1.5 turbo que te va a dar 160 caballos de fuerza y 185 libras-pie de torque. Hay freno de mano electrónico, sistema auto brake hold. Encima de eso, el interior es precioso. A la gente le está llamando mucho la atención la combinación de los colores. El rojo, que es como un tipo panal. Podemos encontrar texturas y geometría que no encuentras en ningún carro de ninguna otra marca, como estos insertos hexagonales tridimensionales aquí sobre el área de la guantera, este acabado que emula el aluminio satinado o el metal cepillado, materiales suaves en los costados de la puerta, acabados también suaves para las manijas en este tono de piel roja, acabados texturizados en la parte de arriba del tablero atrás de la pantalla de infoentretenimiento. Su diseño se percibe como si estuvieras en un carro de lujo o mucho más premium de lo que cuesta. El tamaño de la pantalla del clúster de instrumentos es de 7-8 pulgadas y pues te da toda la información que tú necesitas. El rendimiento. Sí, aquí lo estamos viendo. 22 kilómetros por litro, es muy impresionante. La temperatura y presión de los neumáticos para el tema de tanto seguridad como de rendimiento de gasolina. El voltaje de la batería, las gráficas de conducción, el gráfico de control dinámico de conducción y la aceleración en tiempo real en segundos. El tacómetro es digital y el velocímetro, lo cual me gusta mucho. Los números son como ochenteros. Hay una cuestión nostálgica en mi corazón que le da mucho gusto de ver. Hay control de velocidad crucero con comandos en la columna de dirección. Es una palanquita adicional aquí detrás del volante. 3 puertos USB, quemacocos, vidrios eléctricos, espejos eléctricos, paletas de cambio al volante, controles de audio al volante con comandos de voz, alerta de colisión frontal, alerta también de abandono de carril, sensores de reversa, las cámaras que ya dijimos. Es muy completo por este precio. La gente ahorita lo que es el costo-beneficio es lo que está comparando. Todas las amenidades que tiene el carro va a ser muy difícil que lo encuentres por este precio. Yo personalmente diría que este motor puede ser más responsivo que el del Sentra y en ese sentido ya me gusta más. El Sentra no es un mal carro, me gusta ese 2.0 que tiene, aunque su transmisión CVT le da una aceleración muy lineal y no es tan emocionante. El MG GT sí es más emocionante. Y aunque sí hay un Kia Forte con motor turbo, esa versión de Kia Forte ya cuesta más de 500,000 pesos mexicanos. Y aunque el Honda Civic también hay una versión con motor turbo más grande, esa versión también cuesta más de $500,000 de pesos. Los únicos dos carros que yo creo que se comparan en equipamiento y precio pudieran ser Toyota Corolla y Mazda 3. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué tiene MG GT que Corolla no tiene o que Mazda 3 no tiene? Porque lo primero que algunas personas van a decir es que MG, aunque es una marca británica, realmente estos carros los fabrica SAIC Motors y son una empresa china, son carros chinos y lo chino no vale la pena. Me gusta que te ríes, es algo que del día al día siempre nos están diciendo. Es algo que no escondemos. En todas las partes del coche dice SAIC Motors y es una fortuna porque sabemos que tiene una gran trayectoria, trabaja con varias marcas. Trabaja incluso con General Motors. SAIC Motors es una de las armadoras de autos más grandes de Asia, de China e incluso del mundo. Y le trabaja, tiene contratos de colaboración, codiseño y co-comercialización con un montón de otras marcas occidentales. SAIC Motors sí es sinónimo de confiabilidad. Todavía hay gente, como dices, con prejuicio. Sí, tenemos algo muy padre, que es el Oki 7. Son 7 años de garantía en tren motriz, 5 años defensa-defensa. La marca está apostando mucho porque sabe la calidad
el producto que está entrando aquí a México. Dentro de los beneficios son 7 años de asistencia vial. ¿Sin costo? Sin costo. Oh, wow. Y el boom, 7 servicios gratis, que en lo personal yo nunca lo había escuchado en ninguna agencia, ¿eh? He visto algunas marcas premium como Buick, GMC, algunas cosas de Mercedes incluso, que te dicen sí, te vamos a dar 2 o 3 servicios gratis o los primeros 2 años de servicio gratis, pero nunca he visto una marca que te diga te vamos a dar 7 servicios gratis. Tú llegas aquí a MG Flosol en Tepic, Nayarit y preguntas por mí, Dulce Soto. Mi teléfono es 311-158-6432 y el teléfono de mi gerente, Florencia Crespo, es 311-253-3500 y con gusto te vamos a atender y vamos a ayudar a resolver todas tus dudas. Les echo WhatsApp, agendo la prueba de manejo, vengo, lo pruebo, me lo compro y 2 años después de haberlo comprado quiero cambiarla por la MG Trophy o algún SUV de la marca. Tengo la ventaja de que todavía me lo van a poder tomar o lo voy a poder revender con garantía, servicios incluidos y asistencia vial incluida. A diferencia de otras marcas nuevas en el país, mejora mucho su valor de reventa. ¿Y a ti qué te gusta o qué te llama la atención del coche? Además de que su diseño exterior me parece bastante elegante y sofisticado, y esta pintura que es como morada, violeta, como metálica, pero tornasol, pero no sé cómo describirla, que me gusta mucho. La parrilla que tiene, que también me recuerda a carros que cuestan mucho más, de un segmento superior. Los interiores preciosos. Una de las cosas que me gusta es la excelente insonorización. A diferencia de otros vehículos que hemos grabado aquí en esta misma carretera y son muy ruidosos, MG GT es uno de los más silenciosos en este rango de precios que me ha tocado probar. Aquí tenemos la cámara de reversa y me encanta porque este es el modo 2D con pautas dinámicas tanto para la 360 como la cámara trasera. Tú puedes escoger si quieres la cámara de atrás o si quieres la cámara de adelante. Esto todavía lo encuentras en vehículos de muchas marcas. Lo que no encuentras es el modo 3D. Y dices, bueno, es un carrito ahí nada más sobrepuesto en el centro y la cámara 360. Ajá, pero si yo quiero ver este lado, se mueve la toma. Si yo quiero ver este ángulo, se mueve la toma. Si quiero ver el ángulo del otro lado, se mueve la toma y te da la perspectiva. Por eso es una cámara 3D. ¿Qué te ha parecido el espacio del coche? Bastante cómodo. Creo que hay algunas cosas que me gustaría que sí fueran diferentes. Me gustaría que el volante tuviera ajuste de profundidad, porque solo tiene ajuste de altura. Tal vez serían controles físicos para el aire acondicionado, porque si quiero usar la climatización no hay botones. Tengo que presionar el atajo y ya aquí yo ya puedo controlar de manera digital toda la climatización, lo cual se me hace una solución muy elegante y muy refinada, precisamente para quitar la explosión de botones. Y está práctico, solo es una interfaz distinta. Creo que eso es todo lo que me gustaría cambiarle al carro. Fuera de eso, los asientos son anchos. De hecho, aquí el respaldo es más ancho incluso un poquito que mis hombros. La cabecera también es larga, es ancha. El asiento es tipo cubo o cubeta. El espacio del asiento trasero es bastante cómodo, tipo cubo. Vas bien metido aquí, bonito tritono, buena distancia entre las rodillas y todavía queda este espacio arriba de mi cabeza. Hay ventila de aire acondicionado aquí para la segunda fila de asientos y un puerto USB, así como una bahía de carga. Un detalle que la mayoría de otras marcas no tienen este rango de precios. Te vas a la configuración de vehículo y hay las asistencias de conducción. Advertencia de abandono de carril, sí, porque hay un radar aquí arriba. Puedes escoger la sensibilidad. En este caso, alto. Alerta audible, aviso por vibración. Advertencia de colisión frontal, la sensibilidad de la alerta, bajo, normal o alto. Incluso cambian el display acá en el clúster de instrumentos. Cuando encendemos aquí, enciende. Cuando nos pasamos acá, apagamos. Ya nos dice que está apagado. Lo que hace que me explote la cabeza en este precio es esto. Me voy a donde dice manejo del conductor y aquí puedo ajustar el modo eco, el modo normal, apagando el modo eco. Activo y desactivo el control de estabilidad. Tengo 2 ajustes distintos para el control de estabilidad, normal y dinámico, si yo quiero correr todavía, e incluso puedo ajustar la dirección con una respuesta urbana, normal y estable. En urbana se pone muy suave, el volante lo puedes mover con un solo dedito. En normal se pone un poquito más firme y también obviamente con la velocidad se pone un poquito más firme, y en estable ya te da todavía más firmeza. Idealmente ya tendría que moverlo con 2 dedos o más. Cuando vas a velocidades de autopista, esto es lo que quieres tener: un modo de control de estabilidad corporal en dinámico y la dirección en estable. Estos son ajustes que la mayoría de otros vehículos no tiene en este rango de precios y que me fascina que tú los puedas configurar en el MG GT. ¿Qué te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas? Perfecto. Manuel Ortiz Fabián, calidad
de ensamble y confiabilidad del motor. Tenemos la confiabilidad y la garantía de SideMotor del ensamble. Tú lo puedes observar, está muy bonito, como tú lo dijiste, precioso. Además, este es un carro que pueden ver los videos de cualquier otro probador de carros de aquí, de internet. Todos vamos a estar más o menos de acuerdo que vale la pena por lo que está costando. Adán, ¿qué tan confiable es una transmisión DST húmeda para las calles promedio de México? Tan confiable como que viene con 7 años de garantía en el 3 motriz, incluida la transmisión. Si no fuera confiable, no lo tendría. César Coronel, ¿realmente se percibe como un carro chino o su mercadotecnia de carro británico sí es congruente? ¿Realmente el iPhone se percibe como un aparato electrónico chino? ¿O su mercadotecnia de que es diseñado en California hace que te cambie la perspectiva? Javier Hernández, refacciones, ¿son fáciles de conseguir o sería toda una odisea en caso de algún inconveniente con el auto? Hay algo que está pasando a nivel mundial. Que hay escasez y las cuestiones electrónicas tardan más. SideMotor acaba de comprar una fábrica de Semiconductores. Ajá, correcto. Se va a tardar un poquito en regularizarse, pero vamos a tener respuesta. Sergio Hernández, en cuanto a la durabilidad, solo el tiempo podrá decirlo. Con una hora de manejo no se puede dictaminar su durabilidad. No sean tan exigentes, compran autos brasileños si les gusta. Sí, ya no podemos tener ese prejuicio del país de origen. Cristian Iván López Estrada, Jetta Sportline o GT Alfa. Esa es una muy buena pregunta porque ahí sí están más o menos en el rango de precio. Ahora, si tú quieres tener la tranquilidad psicoemocional de una marca que has conocido toda tu vida, vete por Volkswagen, ni siquiera te acercas a MG porque vas a sufrir. Pero si tienes la capacidad de abrir tu mente y tu corazón, entonces por su precio y lo que incluye, este es un motor un poco más potente que el del Jetta. Este es un motor un poco más eficiente de combustible. Este tiene 2-3 cositas que el Jetta no tiene. Si sí quieres darte la oportunidad de ir al concesionario con una mente abierta, te encontrarás como muchas personas que han comprado uno que están sufriendo, ¿no? No, ¿cómo crees? Están todos muy felices y son los mismos que nos están recomendando. Aquí en MG Flosol, en Tepic, Nayarit, se están vendiendo re bien. Sergio Aguilar, ¿es cierto que el software de infoentretenimiento es muy lento? No me pareció así. Hay un poquito de lag para algunas cosas, sí. No es el software como más responsivo. Y no sé si es una cuestión de la programación o sea una cuestión del software o los procesadores que están usando. Lento no es. Son todas. ¿Qué te parece si vamos a ver el 0 a 100? Me encantaría. Vamos a modo Sport 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Sí me encanta. Sí me gusta que patinó tantito, aunque entró el control de tracción. Sí me gusta. No es súper violento, o sea, no te pega un patadón y estamos 3 personas arriba, a más de 1000 metros sobre el nivel medio del mar. La estabilidad es muy buena, 150 kilómetros por hora. 160 te lleva con la mano en la cintura, súper bien. Me gusta cómo se pone la dirección, todo a 180 y el frenado bien distribuido. Hasta te agarras con más ganas, ¿verdad, Dulce? No. Te da cosita la velocidad. No, me gusta. Bastante bien. Este tiempo lo puede hacer más rápido con una sola persona a bordo, pues hacemos 2-3 cositas. Y sí te lleva hasta los 180 sin broncas. Y eso es algo que otros carros de este precio no pueden hacer. Oye, pero el Mazda 3 sí te lleva a 180. Sí, porque el motor del Mazda 3 en este precio tiene el mismo torque que el motor de este MG. Tal vez no los mismos caballos, pero sí el mismo torque. Sin embargo, Sentra no te lleva a 180 con esta facilidad. Corolla no te lleva a 180 con esta facilidad. Nada despreciable, muy divertido. Solo nos falta ver el rendimiento de combustible. Pero para eso van a tener que ver el video de MG GT con la prueba de consumo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.